después de pandemia vino un mundo lleno de influencers y la realidad es que eso también mató un poco ciertas cuestiones de los medios porque a veces inclusive las marcas prefieren recortar sus presupuestos y repartirlo entre, no sé, 15 influencers antes que pagar una campaña en un medio porque sabe que puede llegar a tener otro tipo de exposición o inclusive llegar a otra cantidad de gente. ¿Qué tal, amigos de Dame Q? Hoy nos encontramos con Rana, director de Spoiler Time. Vamos a darle un aplauso, chicos. Yo también me lo doy, ¿eh? Se lo doy a ustedes. Tenemos voz de locutor. Ay, muchísimas gracias, Rana. Locutor, ¿eh? ¿Hiciste ya locución algo? Estamos trabajando en ello. Muy bien, me gusta, Sí, me gusta. llevamos Te vamos clases a tener de- en cuenta. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué te parece si comenzamos con una serie de preguntitas Lo que quieran. antes de que te conozcamos? ¿Sale, Va. Ranita? Mi primera pregunta es, ¿por qué te dicen Rana? Mi papá de chiquito, estamos hablando de hace 40 y pico años atrás, me decía Rana. No sé exactamente por qué es, si porque saltaba mucho o porque tenía la lengua muy larga, no lo sé. Pero es un apodo que solo me lo dijo él. Durante muchos años nadie me llamó así. Y en el colegio secundario, cuando un amigo me dice si quería tocar la batería en su grupo, dije, claro que sí, ¿no? Yo jamás había agarrado unos palillos. Y cuando eso se empezó a poner mejor y grabar demos, y que yo dije, bueno, me tengo que buscar un nombre artístico. Y volví a recurrir al Rana y simplemente le agregué el funk por el género musical de funk y ahí quedó, Rana Funk. Y de la mano de cuando eras chiquito, ¿llegaste a pensar que serías el director de un medio de entretenimiento? No, de chiquito no. Pero en el secundario, te estoy hablando más o menos en el año 92, justamente en la clase de comunicación social, vi una película que se llama Pump Up the Volume o Suban el Volumen, que se las recomiendo muchísimo, que era un chico que vivía con sus padres y se traslada la familia a otro estado, ellos vivían en Nueva York, se trasladan a Arizona, y le ponen una radio de estas como piratas para que se pueda comunicar con sus amigos. Y nunca sucedió que se pueda comunicar y él empezó a hacer como transmisiones piratas y la gente lo empezó a escuchar. Y a partir de ahí sí me nació esta cosa de querer por lo menos tener un programa de radio. Todo lo otro se fue dando después y es otra historia, pero no, de chiquito seguramente hubiera querido ser como Messi, ¿Y por qué? Todos, yo creo. básicamente. Ah, mancha, ay, sí, papá, Maradona, papito, ay, ay. Pero no tengo las cualidades, así que no hubiera sucedido nunca. Ay, pues vamos a seguir peloteando. ¿Y por qué fue un medio de espectáculos? ¿Por qué no otro deportes, cultura? Sí, es una buena pregunta. La realidad es que fui toda mi vida, sigo siendo un amante de la música sobre todo, pero siempre fui muy cinéfilo. Mi mamá era cinéfila, le gustaba la música y como que crecí mucho en esto de ver películas, básicamente. Y en el momento que surge con otro amigo al cual convoqué para ver qué podíamos hacer en conjunto, ya viviendo en México, yo tenía ganas de hacer un proyecto digital, tenía ganas de hacer un medio. Creo que un medio tiene, bueno, ahora quizás no tanto, eso es algo que lo que voy a hablar en la charla, quizás una llegada o un poder de juntar gente para hablarle a gente. Y le dije, hagamos un medio que nos guste lo que hagamos, pero que nos dé dinero, ¿no? Porque ya queremos hacer algo también que sea un negocio más allá de la pasión. Y él en un momento que fue en este boom de las series, del que llegaba recién Netflix a México, y empezaba a hablarse un poquito más de series que de películas, me dijo la frase, acá no te varios, un sitio de deporte, no, porque nos gusta el fútbol, pero no, esto. Y en un momento me dijo, un sitio que te spoilee las series. Y le dije, esto, no para arruinarte, no para spoilearte realmente, pero sí para hablar como medio en tiempo real. Y de alguna manera surgió así. Antes yo había tenido un sitio que llamaba Loco por el Cine, que era más autogestionado por varios amigos que escribían de cine, pero este se dio ya para armarlo de una manera que realmente, no digo para vivir o para que vivamos toda la vida de eso, pero sí que sea algo hecho de manera muy profesional, con todas las de la ley, y que, digamos, pueda subsistir en el tiempo y poder pagar los sueldos correspondientes a la gente que trabaja en el sitio, ¿no? Así que eso, creo que el mundo del entretenimiento fue algo, yo fui músico muchos años, me involucré mucho yendo a programas de radio para hablar como músico y eso, todo eso me acercó mucho a entender que el mundo del entretenimiento es donde yo quería vivir básicamente y estar. Así que de alguna manera todo eso me fue llevando a hacer Spoiler Time. Ok, y desde que se creó Spoiler Time, ¿cuál es la experiencia que más te ha sorprendido, que nunca imaginaste estar ahí o haber visto a alguien? La de haber visto a alguien, nunca me imaginé que me iba a sentar a esta distancia con Harrison Ford, por ejemplo. Y eso es algo que la verdad que uno lo piensa y no hubiera estado de otra manera, ¿no? Entrevistando a uno de mis ídolos
de pequeño y de toda la vida, ¿no? Porque para mí Han Solo, Indiana Jones eran mis películas de mi infancia y tenerlo ahí tantos años después, conocer muchísima gente, no solo del medio, o sea, no solo actores o directores, sino también periodistas y gente de la cual me hice muy, muy amigo. Y después nada, podría decir un montón de cosas. Lo que más me sorprende o lo que más de alguna manera me gusta, pero me genera una presión constante, es poder pagarle a la gente que trabaja con nosotros, porque somos un medio independiente, que básicamente se mueve con el dinero que genera el mismo sitio. No somos una mega empresa, ni un empresario vino y nos puso dinero para hacer esto, sino que es un proyecto desde el día 1 y ya el año que viene vamos a cumplir 10 años y lo seguimos manteniendo. Y me sorprende mucho que mucha gente que está en las agencias de publicidad o en los PRs de HBO, de Netflix, me sigan diciendo el día de hoy, wow, me acuerdo perfectamente cuando arrancaron y que todavía estén manteniéndose en un mundo que cambió mucho post pandemia y con toda la llegada de los influencers. Seguir manteniéndolo y que haya gente que pueda vivir de esto y que pueda trabajar con nosotros, creo que es el reto más grande profesionalmente que tengo en mi vida, ¿no? Básicamente. Oye, y una pregunta. Ustedes ahora, al ser un medio de espectáculos, ¿cómo resuelven las situaciones críticas? Ejemplo, llega a salir una nota mal redactada o fake news. Ajá. Algo que llegó a pasar en una red social, TikTok, Instagram, que se les fue un desliz. ¿Cómo lo resuelven? ¿Se nos fue a nosotros o leímos algo y quisimos publicar lo mismo que alguien que sí hizo una fake news? A nosotros, lo digo con mucho orgullo, no se nos van esas cosas porque la realidad es que sabemos bien cuáles son las fuentes reales y si hay alguna que por algún motivo no nos termina de hacer algo, no nos queremos adelantar a poner algo que no estamos seguros que es una noticia real, ¿no? Cosa que le pasa a muchos. Sí. Entonces, desde siempre sí cuidamos mucho esa parte, justamente porque si hay algo que nos gusta a nosotros es el respeto hacia los lectores o hacia la gente que ve nuestros videos. Y más allá de cómo los hacemos y cómo fuimos cambiando, etcétera, si hay algo que siempre quisimos mantener es esta cuestión de ser realmente un medio confiable, ¿no? Y a veces la velocidad mata justamente todo eso, a veces uno quiere rápido informar algo y no chequea nada y dice, no, que sí, me enteré de algo, pongámoslo ahora porque vamos a ser los primeros. La verdad que no confiamos en ese tipo de fuentes. Y si salió algo en una fuente así y después sí realmente se hizo público, bueno, se publicará en el momento que realmente nosotros estemos convencidos de eso, ¿no? Ok. Y ahorita que nos contabas que como Spoiler Time es un medio independiente, sí. ¿Tú crees que en el medio del entretenimiento o del espectáculo es un medio celoso? ¿Y cómo ustedes como que contrarrestan que así siendo un medio independiente lo sigan tomando en cuenta por lo buenos que son en su trabajo? Sí hay mucha envidia, pero no es algo del medio del espectáculo. Creo que el mundo es así, ¿no? Sí. Tristemente hay mucho de eso. Y la verdad que por más que a veces uno estamos muy enfocados en lo que hacemos, tratamos inclusive de no ver lo que hacen los demás, salvo cosas muy puntuales que decimos, wow, está bueno este formato, ¿por qué no innovamos en ciertas cosas? Intentamos como que no entrar mucho en ese juego y tratar de seguir nuestro camino, adaptándonos a las circunstancias, a los cambios, a ver, después de pandemia vino un mundo lleno de influencers y la realidad es que eso también mató un poco ciertas cuestiones de los medios porque a veces inclusive las marcas prefieren recortar sus presupuestos y repartirlo entre, no sé, 15 influencers antes que pagar una campaña en un medio porque sabe que puede llegar a tener otro tipo de exposición o inclusive llegar a otra cantidad de gente. Entonces sí es laborioso también personalmente tratar de pensar en que, ok, por algo pasan las cosas, tratar de adaptarse. Hay para todos, ¿no? Entonces si hoy se reparte entre más, está bien. El tema es tratar de seguir manteniéndose y siempre lo que digo es mantenernos fieles a cómo nosotros queremos comunicar y a cómo nosotros nos movemos en esto. Y creo que eso es un poco el por qué nos siguen eligiendo todavía mucho. Es como su toque especial, ¿no? Sí, yo siento que sí, sí. Rana, te tenemos malas noticias. Ya nos vamos. Ya me toca. Ahora sí, agradecemos muchísimo equipo de Dame Q. Con ustedes, Rana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.